La reflexión de hoy se titula La palabra de Dios. Existen muchos sinónimos o palabras similares tales como la Biblia, las Sagradas Escrituras, la verdad, la espada del Espíritu, la palabra de Cristo, la ley de Jehová, entre otras. La palabra Biblia proviene del griego biblion, que significa papiro, rollo o libros, y su expresión griega representa libros sagrados. Se reseña que fue escrita por más de 40 personas inspiradas por el Espíritu Santo en distintos lugares durante un período de 1600 años aproximadamente. La misma está conformada por 66 libros y se divide en dos partes: el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Quiero resaltar lo siguiente: es estrictamente necesario e ineludible que para comprender su verdad tienes que haber nacido de nuevo, o en otras palabras, haber entregado tu vida a Cristo. Dejemos entonces que sea ella misma quien nos enseñe. Primero los Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Asimismo, Juan 16:13 señala: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los versículos anteriores son explícitos al señalar que es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad de Dios. A pesar que tenemos este maravilloso libro o libros como instrumento guía, el ser humano en la actualidad aún vive confundido. La razón es muy clara. En su gran mayoría, el sermón o mensaje que se maneja no está en sintonía con la verdad y mucho menos bajo su control. Es impresionante la cantidad de denominaciones congregacionales que existen, pero no es de sorprendernos, ya que la misma palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta cita nos confirma que ya estamos en ese tiempo. Usted lo puede comprobar en las redes sociales. Existen muchas personas que dicen llamarse maestros, pastores, pastoras, profetas, apóstoles, evangelistas, líderes enseñando la palabra de Dios y ni siquiera mencionan una cita de la misma. Otros utilizan versículos fuera de contexto y, como dicen por ahí, arman es un pretexto. Además de las grandes herejías llevadas al extremo usando su verdad a conveniencia propia. Esto es impresionante. Es necesario bajo estas circunstancias que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿y quién tiene la verdad? Apreciados oyentes, yo no sé a qué denominación perteneces o si no asistes a una iglesia. Lo que Dios anhela es que tu entendimiento sea esclarecido a través de su palabra. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuán importante es conocer de su verdad. Ella nos hace libres del engaño, de la mentira, de la esclavitud del pecado, para conducirnos en rectitud en esta vida. Si tú eres guiado por su palabra, tu entendimiento podrá discernir del medio o entorno que te rodea. Hace muchos años existió un grupo de hermanos cuya distinción aún hoy es admirable por su hábito o costumbre en el interés del conocimiento de las Escrituras.
Hechos 17, 10 y 11 señala: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermosa actitud de estos hermanos. Creo que ustedes están de acuerdo conmigo si dijera que esta conducta es digna de imitar. Sería notable la diferencia y cuán entendidos estarían los hijos de Dios. Además de libertarnos, su palabra tiene más beneficio. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 señala lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No cabe duda que el autor de la Biblia es Dios, dice inspirada por Dios. Esto quiere decir que no existe intromisión humana, es por ello que no hay error alguno ni argumento que la pueda contradecir. Asimismo dice, y útil para, significa que produce provecho. ¿Y de qué manera? En primer lugar, nos enseña. Empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Su precepto nos hace sabios y entendidos. En segundo lugar, nos redarguye. Ella nos confronta, nos refuta, revela y expone nuestra maldad y hace notoria la perversidad que llevamos por dentro. En tercer lugar, nos corrige, nos hace ver lo mal que está nuestra vida, cuán equivocado estamos, con el propósito de enderezar nuestra senda. Y como cuarto y último lugar, nos instruye en justicia. Su palabra nos capacita, es nuestro manual de vida. El Señor nos llama a ser santos y justos en toda nuestra manera de vivir. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que tengamos un crecimiento continuo por medio de la meditación de su palabra, testificando de la misma no solo para nuestro provecho, sino también para el de nuestros semejantes. Asimismo, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su verdad vigila nuestros pasos para no hacernos tropezar. Ella está dispuesta a guiar todo nuestro camino en medio de tanta anarquía, además que alumbra nuestros pensamientos para conducirnos por sendas de justicia. Por su parte, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es de resaltar que la ley de Jehová transforma vidas, tiene autoridad, es decir, poder para explorar nuestro interior y mostrar lo espiritual y moral de nuestro ser. Son muchas las promesas de Dios descritas en su palabra. Pasaríamos horas hablando de su verdad. Reitero nuevamente que ellas están dispuestas para todos aquellos que le abran la puerta de su corazón. Además de los beneficios antes mencionados, la misma provee lo siguiente. La palabra de Dios te da prosperidad en la vida. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios te da satisfacción y deleite. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La palabra de Dios te da amor en su pureza. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo.
La palabra de Dios te da dicha y bendición. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra de Dios te da alimento. Primera de Pedro 2:2. Decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios te da paciencia. Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La palabra de Dios te da una nueva naturaleza. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios te da sabiduría y esperanza. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios te da fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios te da vida eterna. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pongamos nuestra esperanza, confianza y seguridad en las promesas de su palabra. El Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La vida en esta tierra tiene un principio y un final, pero la palabra de Dios perdurará por la eternidad. Isaías 40:8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35 también dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para culminar, quiero recomendarles que tomen el hábito de leer la palabra de Dios todos los días, meditar e indagar el significado que tiene para su vida, memorizarla para llevarla siempre presente, obedecerla para que surta efecto en todo su ser y finalmente compartirla con otros para que también puedan ser favorecidos con el amor de Dios. Les dejo Santiago 1:22 para que lo lleven en su diario vivir. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre Celestial, guía el entendimiento de cada persona que escuche esta reflexión para que tu propósito sea cumplido en sus vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.